El oído es uno de los principales órganos sensitivos que tenemos. Es uno de los principales responsables de que se adquiera la capacidad intelectual, el lenguaje, el habla, todo lo haces a través del oído, ¿no? Sin embargo, los problemas de oído no son percibidos de la misma manera que los problemas visuales. ¿Sí? En México estamos hablando de aproximadamente un 2% de la población que tiene discapacidad auditiva. Según los datos del gobierno, tenemos 2.3 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva, de los cuales 50% son mayores de 60 años, 30% están entre los 30 y los 59 años de edad, y tenemos un 2% de niños que presentan algún tipo de discapacidad auditiva. Siendo tan prevalente este tipo de discapacidades, la percepción es que es una minusvalía y que la gente lo ve a veces de manera estigmatizante, ¿no? Sí, las personas que no tienen una buena audición a veces no desean mostrar que no escuchan bien porque la percepción es de una discapacidad que los reduce o los hace ver más grandes de edad. Existe un Día Mundial de la Audición, el cual fue establecido por la Organización Mundial de la Salud y que se celebra cada año. El Gobierno de México participa en estas acciones promoviendo diferentes acciones al respecto de los problemas auditivos, ¿no? Cada año se centran en una temática diferente, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que a nivel mundial hay una falta de atención de los problemas de audición, ¿sí? Y tenemos un 80% de las personas con discapacidad auditiva que no se atienden adecuadamente. Es importante que la gente esté consciente que cuando hay algún problema auditivo hay que acudir rápidamente, de preferencia al especialista, porque los problemas, si se atienden a tiempo, se pueden resolver más fácilmente. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Confianza, hablando de cuidados del oído, que son cuidados muy importantes y como acaba de decir el doctor Núñez, a quien le agradezco la cápsula, no les ponemos atención hasta que probablemente sea, no sé si demasiado tarde, pero tarde. Ahorita nos lo van a explicar los especialistas. Quiero agradecer, como todos los lunes, están con nosotros nuestras intérpretes de lengua de señas para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad auditiva, pero que pueden leer el lenguaje. Diálogos llega a todo mundo. Está conmigo, como todos los lunes, también lista para estar en comunicación con ustedes. Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues muy contenta de estar contigo como cada lunes haciendo esta labor que es informarle a la población pues los temas más relevantes de salud y sobre todo cómo mantener su salud completamente vigilada, porque como sabemos en Diálogos en Confianza no hay mejor medicina que la medicina preventiva. Ya les dijo Pepe, pues yo tengo el privilegio de ser la voz que va a traer la suya a este foro con nuestros especialistas. Yo que usted aprovechaba esta mañana, escribía mis dudas, mis sugerencias, mis comentarios, para que especialistas de primera calidad me den la respuesta a las dudas que tengo, sobre todo en salud auditiva, que es algo de lo que prácticamente nadie sabe nada. Miren, les quiero recordar que estamos en Facebook, estamos en YouTube, subimos nuestra información a Instagram, estamos en X, estamos en Spotify, tenemos una aplicación. No hay forma que usted se pierda Diálogos en Confianza y sobre todo también tenemos nuestro teléfono del centro de contacto con la audiencia en donde usted llama por teléfono, alguien le escucha y nos trae sus dudas y sus comentarios a nuestro foro. Disfruten y gocen del conocimiento de Diálogos en Confianza. Pepe, yo estoy listísima. Y recuerden que en su teléfono pueden bajar la aplicación 11 más. En 11 más están todos nuestros programas, porque muchas veces yo hago referencia a otros programas y aparte lo pueden ir viendo como ustedes quieran, a la velocidad que ustedes quieran, pero el chiste es que están enterados. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan en el día de hoy. Doctora María Eugenia Mena Ramírez, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Jefa del Servicio de Audiología del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Doctor Silvio Jurado Hernández, bienvenido, doctor. Gracias, bienvenido. Jefe de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello y audiología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el doctor Alfredo Luna Reyes. Gracias, doctor. Gracias. Jefe de la División de Audiología y Otoneurología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctores. Y ya comentábamos en el previo la importancia de que la audición es clave para que nos desarrollemos con el mundo que está alrededor de nosotros y para aprender a hablar. Se habló que es
clave que desde que nace el niño se haga un tamizaje neonatal para detectar que no haya problemas auditivos, porque como se dijo también, mientras más temprano los detectemos va a ser mucho más fácil el manejo. Doctores, ¿qué tanto en México hay conciencia o cómo podemos hacer nosotros como medio de comunicación para hacer a la gente consciente de que hay que checarnos los oídos? Pues yo pienso que hay muy poca conciencia de problema auditivo. No se tiene conciencia generalmente hasta que experimenta uno una falta de audición o falta de equilibrio. Hasta entonces es cuando pensamos en consultar y a veces tardamos mucho, lo vamos dejando, sí, pensando que se va a quitar solito. Sí, y esto no sucede. Cuando nos damos cuenta que pasa el tiempo y sigue la sordera o sigue la falta de equilibrio, entonces cuando acudimos al especialista. Ya dijimos la importancia que tiene el oído en nuestra vida cotidiana. Imagínate que no oyes, es un problema serio, pero tiene soluciones. Inclusive, ¿es políticamente correcto decir sordera? ¿Se sigue llamando así? ¿O podemos decir así? Bueno, sí, en muchas partes de la literatura médica se sigue considerando como un término válido y nosotros básicamente nos referimos a ella como una hipoacusia. Hipoacusia. Así es. ¿Ok? Sí. Esto es importante que nosotros aquí también aprendemos a hablar en diálogos. Y sin embargo, sí, Pepe, o sea, la comunidad sorda quiere ser nombrada como comunidad sorda. Okay. Entonces eso es algo muy importante a mencionarles, porque a veces justo eso a ellos les da identidad y bueno, pues es muy respetable, sí, y así es como actualmente lo hacemos en el lenguaje incluyente. Esto está, como les digo, nosotros aquí también estamos aprendiendo y el caso es que sepamos cómo hablar sin ofender a nadie, porque muchas veces se ofende sin ni siquiera saber. Decir a alguien que sordo no sabía yo si era políticamente correcto. No, esto es importante. Doctores, ¿por qué no nos vamos a platicar de cómo es la anatomía del oído? Yo creo que para que la gente vaya entendiendo que no nada más es la oreja, que es la diferencia entre la oreja y el oído. Vamos a ver esta cápsula y que los doctores nos expliquen. Bueno, primero el oído es la estructura cuyas dos principales funciones son tanto la audición como el equilibrio. Y anatómicamente nosotros dividimos el oído en tres partes. La parte más externa, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, que es lo que comúnmente conocemos como oreja, el conducto auditivo externo, que es el conducto que nos va a llevar hacia la membrana timpánica, que es donde ya se encuentra la siguiente parte del oído, que es el oído medio, donde se encuentran una cadena de huesecillos que todos conocemos como martillo, yunque y estribo, que son los huesecillos que se van a articular para transmitir y amplificar las ondas vibratorias que recibe el oído. Existe una estructura importante aquí que es la abertura hacia la trompa de Eustaquio, que es una comunicación entre el oído medio y la parte más posterior o más atrás de la nariz. Un poco más internamente, el oído interno, donde tenemos dos estructuras importantes, que es la cóclea y que cumple una función muy importante dentro de la audición, y el vestíbulo y los canales semicirculares, que cumplen una función dentro del equilibrio. Esas son las partes más importantes. Como ven, la anatomía del oído es mucho más complicada de lo que imaginamos, entonces va a llegar el sonido y a través de todas las estructuras va a ir a dar finalmente al cerebro, que diríamos que es el disco duro que va a interpretar lo que estamos escuchando. Doctores, ¿cuáles son los riesgos más comunes actuales a los que se expone el oído? Básicamente el ruido. El ruido. El ruido. Y ahora sí que mi pregunta es, ¿qué tanto es tantito? Bueno, más allá de los 85 decibeles, es un ruido que ya puede ser un ruido o un sonido dañino para el oído. ¿Y esto cómo lo traduzco a quien me está escuchando? Bueno, puede ser como un sonido que está por arriba de un grito. Cuando gritamos, ya es un sonido que está alrededor de los 75 decibeles. Entonces, un sonido que esté por arriba de un grito ya puede estar provocándole daño al oído. Si es un sonido que sea constante.
Ok, entonces más allá de un grito, algo más fuerte que un grito, estamos en probabilidad de dañar el oído. Esto incluye música, etcétera, que a lo mejor pues un grito es desagradable, pero la música que es agradable, después de cierto rango nos puede estar lastimando. Se comentaba en el previo que ahora muchos de los aparatos modernos con los audífonos te dicen sí, el ruido está muy alto y te puede estar lastimando. Pero esta exposición continua a ruido, es decir, inclusive una palmada. Yo me acuerdo a alguien que perdió el oído por un golpe también, esquiando en agua. ¿Qué otros riesgos hay? Las infecciones, en muchos pacientes también las enfermedades crónico-degenerativas que no se controlan adecuadamente y nos pueden ocasionar una pérdida de audición súbita, ¿no? Por la irrigación o por las venas y arterias muy pequeñas que tiene el oído, se pueden tapar y darnos una pérdida de audición de manera súbita que no se recupera. Entonces eso puede ser también. Hay un punto importante que no hemos mencionado, fármacos, doctor. Uy, es muy importante eso. Hay fármacos que dañan el oído. No en primer lugar, sino uno de los factores, los agentes quimioterapéuticos, los que se usan para el tratamiento del cáncer, los llamados aminoglucósidos, que son un tipo de antibióticos. Un tipo de antibiótico que puede dañar el oído y que muchísimas veces, en muchísimas ocasiones lo vemos indicado por los médicos, sobre todo en niños, y esto puede provocar un daño permanente al oído. Ok. Sí. Automedicados también, ¿no? También automedicados, claro. Entonces, cuidado con los fármacos, acuérdense que no están libres de pecado, esto es bien interesante. Vamos a ver la siguiente cápsula de David Ruido, que va a ser muy interesante para enriquecer el programa. Vamos a verla. El ruido es un problema que ha sido creado por la sociedad industrializada, ¿no? Hay estudios en donde muestran las personas que viven en lugares muy aislados, por ejemplo, los bosquímanos en África, ellos prácticamente no tienen pérdida auditiva, ¿sí? Incluso a edades avanzadas, ¿sí? En cambio, las personas en medios urbanos comienzan a tener pérdida auditiva relativamente más rápido. El nivel seguro, digamos, para la audición es alrededor de 65 decibeles. ¿Cuántos 65 decibeles? Pues imagínense una cafetería a las 6 de la tarde llena de gente, todo el mundo hablando, y eso es más o menos 65 decibeles. ¿Sí? Más allá de ese ruido comienzas a tener posibilidades de tener un daño en las células sensoriales del oído, las cuales arriba de cierto volumen, por ejemplo, arriba de 85 decibeles, que es un ruido ya fuerte, comienzan a ser dañadas. Es como que las estuvieras golpeando y se comienzan a dañar. Y el problema es que pasado cierto nivel de daño, esas células ya no se recuperan. Signos de alarma para acudir a un médico después de exposición a ruido: sensación de ruido continuo, que nosotros le llamamos tinnitus, que es una sensación de un ruido que está persistente en el oído y que nadie más percibe. Eso es un daño auditivo. Sí, eso necesita atención rápida porque si no se te queda el resto de la vida. ¿Sí? O que comiences a escuchar, o más bien que comiences a no escuchar bien lo que te están diciendo. Si trabajas en un ambiente ruidoso y has tenido exposición al ruido reciente y percibes que no entiendes bien lo que te están diciendo, es recomendable ir lo más pronto posible, porque algunos daños auditivos se pueden mejorar o se pueden recuperar dando un tratamiento rápido y efectivo. Entonces yo les recomiendo que vayan al otorrino que tengan más cercano para que los atiendan de manera efectiva. Doctor David Núñez, muchísimas gracias. Gracias por comentarnos. Doctores, otros ejemplos tangibles, ya vimos que oye gritos, pero ¿qué otras cosas comunes, los que vivimos más, como se acaba de ver, en ciudades tendremos a escuchar más ruido todo el tiempo? Así es. David comentó en una cafetería, ¿en dónde más? En un bar, en una discoteca, en restaurantes, el ruido del tráfico, las motocicletas, los camiones. Existe una norma que dice que el mayor peso del autotransporte es mayor a veces el ruido que genera,
y obviamente pues esto contamina más, ¿no? Dependiendo de las horas pico en el tráfico, esto se va a escuchar un ruido más intenso. Estas motos que parece que les voltearon el mofle y suenan, que dices, ¿cuál es la necesidad del que acaba de pasar aquí de dejar sordo a todo el mundo? Eso es algo peligroso también. Por supuesto que es muy peligroso, por supuesto. Eso y otra de las cosas, no sé si se han fijado, hay ruidos, por ejemplo, en las ambulancias. A veces las ambulancias tienen un ruido, o sea, que yo no me explico por qué tiene que ser tan fuerte. ¿Qué tan escandaloso es ese número de decibeles para que la gente tenga una idea más o menos? No tengo el dato, Okay. no sé si alguno de los doctores tenga el dato en cuanto una sirena pueda tener, pero yo creo que sí es muy alto. Probablemente es arriba de 120 decibeles. 120 decibeles, sí. Y el objetivo de ellos es que voltees a ver. Así es. Sí. Entonces un sonido que nada más pasa ahí, pero si estás en la estación y está prendida la sirena, pues es una lata. Ahora pico también. El tráfico y está sonando la ambulancia atrás y no te puedes mover para ningún lado. ¿Podemos decirle a la gente que cuando vayan en el coche o en transporte público cierren las ventanas? ¿Esto ayuda? Sería lo mejor. Eso es una Sería manera lo de ideal. protegernos. Claro. Ok, porque aquí les damos cosas prácticas para todo el día. Sabemos que nos tenemos que transportar, pero ir con las ventanas cerradas. Exacto. Eso es un punto importante. Audífonos. Traemos audífonos todo el tiempo. Los audífonos pueden que nos aíslen del ruido, pero no les ha pasado, a mí me ha pasado en el gimnasio que alguien saluda, se quita el audífono y hasta acá estoy oyendo lo que está oyendo en el audífono. ¿En qué volumen? Lo que pasa es que no sé si sea medible porque no te lo dice siempre el teléfono. Sería ideal. Y es justo esa es la preocupación de la audiencia también, que quieren saber cuántos decibeles son o cómo nos damos cuenta de si estamos en el mercado, si estamos en una plaza pública, cómo saber a cuántos decibeles estoy expuestos. ¿No hay una aplicación? ¿No hay algo que nos me pueda ayudar? Hay aplicaciones en los celulares que te miden el ruido ambiental y ahí podrías tú ver a qué nivel estás. En relación a los audífonos, cada audífono tiene diferente graduación. A lo mejor un audífono yo le subo 1 y en otro es diferente en cuanto a decibeles, pero lo ideal es que nosotros utilicemos los audífonos y los vamos a utilizar a un volumen en el que si la persona te habla y tú estás escuchando música, puedas escuchar a la persona que te habla. O sea, sí puedes escuchar... Ese es un buen parámetro. Sí puedes escuchar la música, pero si alguien te habla sin gritarte, como si yo ahorita le hablo al doctor, pueda escuchar. Ese es el volumen ideal en el que debemos de escuchar. Más arriba de eso, que tenga yo que quitármelo, como decíamos en el gimnasio, ese ya es un volumen que puede hacernos daño. Y aparte es algo muy continuo, porque los traemos puestos gran parte del tiempo. Doctora, pero se supone que cuando uno trae el objetivo del audífono, pues es como que ya no quiero escuchar al mundo, yo voy a estar ensimismada en mi propio mundo, ¿no? Entonces, incluso ya los audífonos vienen con un sellador de ruido externo, o sea, en donde ya no escuchas más que lo que tú quieres. Los aislantes. Ajá, exactamente. Pero lo ¿Eso ideal es es que bueno? sí, no es lo ideal que utilicemos ese tipo de audífonos porque precisamente te aíslan y eso puede ser peligroso. O sea, si yo estoy escuchando aislado del ambiente, pues no puedo escuchar lo que está pasando a mi alrededor, porque una de las funciones del oído también es protegernos y advertirte que algo está pasando a tu alrededor. ¿Y de dónde viene ¿Y de el dónde sonido? viene el sonido? Y a ¿De dónde propósito viene de eso? los audífonos, que sabemos que hay una gran variedad, los de chicharito que se meten como que nosotros traemos, ¿cuáles son mejores si tenemos que elegir alguno? ¿O son mejores los que son más como Son mejores bocinas? los que tienen una concha, los son de mejores copa. y provocan menos daño que los que van más adentro, porque la bocina del que se mete completamente en el conducto auditivo, pues está más cerca del oído. Entonces tiene la capacidad de aumentar más el sonido y de provocar más daño. Ok, pues ahí lo tienen. Nos acaban de dar los doctores tips muy específicos para todos que estamos utilizando audífonos continuamente. Midan la cantidad de ruido. Aquí sí yo me acuerdo de mi mamá que decía, te vas a quedar sordo. ¿Y qué creen? Sí me ha disminuido la audición. Tenía algo de razón mi mamá cuando me regañaba que oíamos en aquellas épocas los discos a toda velocidad, a todo volumen. Entonces, si aprendemos a moderar esto, en eso sí tenemos control, no en cómo suena la ciudad, pero aquí nos dieron tips para que nos cuidemos nosotros mismos. Ahorita venimos. Con los oídos recibimos informaciones sonoras y nos ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo. La escucha intermitente de un zumbido en uno o ambos oídos, así como la dificultad para entender o identificar palabras en una conversación, pueden ser las primeras manifestaciones de pérdida de la audición.
Perfecto, estamos al aire de vuelta. Ya quedaron claros los tips que nos han dado los doctores. Tengamos cuidado de veras con el ruido. Esto es muy importante. Citlali, ¿qué dice la gente? Miren, por ejemplo, tenemos a Mariela Hernández, que nos comparte. Ella tiene bajo su cuidado a su abuelita y ella le dijo, háblame fuerte para que te escuche, pero luego le dice al mismo tiempo que no le grite porque no la escucha. Entonces, a veces te están platicando en la familia y se mete a la plática con tal fluidez, o sea, ¿está perdiendo audición o no está perdiendo? ¿Qué sucede con la abuela de Mariela? Sí, es muy frecuente que, es muy frecuente que en las personas adultas que empiezan a perder la audición tengan periodos a veces en los que escuchan mejor. Y esto tiene que ver con lo que se llama competencia auditiva. El número de personas que están hablando al mismo tiempo puede determinar si escuchan con más claridad o con menos claridad. A mayor número de personas puede ser mayor la dificultad para escuchar y distinguir lo que están escuchando de la conversación. Entonces, si es una conversación entre dos, pues es mucho más fácil. Y por eso a veces puede pensar que no tiene nada. Y cuando hay más de 2 personas o 3, ahí es donde se nota más el problema auditivo. Muchas gracias, doctor, por puntualizarlo, porque justo es uno de los temas de más violencia para las personas mayores, que dicen, no, pues a mí se me hace que está fingiendo la pérdida auditiva, como que no les damos el crédito y la credibilidad, sobre todo, a lo que están refiriendo. Jacqueline Briceño les pregunta, ¿por qué se sienten los oídos como si estuvieran tapados o con presión? Bueno, los oídos se tapan. Hay un conducto que ya lo vimos ahorita en una de las cápsulas de la garganta al oído, que se llama la trompa de Eustaquio. Eso, no sé si les ha pasado cuando vamos en la carretera, que de repente se te tapan los oídos y entonces tu mamá te decía, mastica chicle, sí, bosteza, para que precisamente se abra esa trompa, que es lo que permite que se ventile el oído. Y es cuando nos pasa. Si esta sensación de oído tapado perdura mucho tiempo, puede ser una inflamación crónica de esa zona, o puede ser que tenga algún objeto en el oído y que por eso tenga un tapón de cerilla, un tapón de cerumen, que así se llama, que sea lo que esté ocasionando esa sensación de oído tapado. ¿Y es correcto esta medida de tratar de destaparla con el chicle o con retener? Sí, ¿Es correcto? Sí. De hecho, un tip que yo creo que es muy importante, sobre todo para los niños cuando viajan en el avión, es precisamente que cuando vayan en el ascenso y en el descenso en el avión, pues traten de estar tomando o deglutiendo un poco de agua. Si son muy bebés, a lo mejor seno materno en esos momentos para que destape el oído y no puedan ocasionar se le llama un barotrauma por la presión que sube y baja el avión. Eso es algo que sí deben de las mamás que viajan con bebés, o si viaja con el papá, pues darle algo para estar tomando agua. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Lisette Mayren pregunta, ¿qué se puede hacer cuando las cavidades del oído son muy estrechas? ¿Cómo sabe primero que las cavidades del oído son muy estrechas? Sí, pues son estrechas, puede ser por nacimiento, por un problema de tipo congénito o hereditario. Pero aquí tienen que ir con el otorrino. Exacto, con el otorrino para conocer el tamaño de esa cavidad. Okay. Sí, básicamente es eso, básicamente con eso lo podemos diagnosticar. ¿Sí? Obviamente, todas las personas, hay un promedio de tamaño del conducto auditivo externo, ¿sí? Pero hay algunas personas que lo tienen más estrecho y otras personas que lo tienen más grande. Tenemos el comentario de Abel García preguntando si el tinnitus se puede curar y qué es lo que lo causa. Bueno, primero, ¿qué es? Sí, Explíquenos qué es. El tinnitus o zumbido o acúfeno, pues tiene varias características. Bueno, estas pueden ser como sonidos de nuestro propio cuerpo, como la circulación de la sangre, del cuello, por ejemplo, o los sonidos al deglutir algún líquido o alimento, pero también pueden ser esto una manifestación de lo que mencionaron en la cápsula. Una de las primeras causas de ese zumbido puede ser que ya empiece a haber un daño sobre el oído interno, pero no nada más del oído interno, puede ser en cualquier parte de las condiciones anatómicas que nos mencionaron en la cápsula. También ahí puede haber algún daño, alguna lesión, y pueden estar provocando esa sensación de escuchar extraño o de tener ese zumbido. O como comentó la doctora, cuando nos exponemos a música a alta intensidad por tiempos prolongados, pues también puede dejar esa sensación de zumbido. Y dependiendo de lo que sea, se puede tratar o no. Exactamente. Hay diferentes causas.
Y esas algunas son tratables, otras muchas veces disminuye, por ejemplo, cuando es una pérdida de audición muy profunda, en donde ya el paciente empieza a sentir ese zumbido, puede ser que el uso de un aparato pueda disminuirlo. Ok. Tenemos a Brende G, que ahí está tu respuesta también, es la misma acerca del tinnitus, y Viviana Delgado. Le gustaría que le ayudaran a entender por qué cuando alguien le está hablando no entiende lo que le dicen. Aunque le hablen un poco fuerte y también cuando habla por teléfono no alcanza a entender lo que le dicen. Quiere saber qué le está pasando. Seguramente lo que está pasando es una pérdida de audición, o sea, lo recomendable en ese caso es hacer un estudio de audición, una audiometría para saber el nivel de audición que tiene, y si en el nivel de audición no tenemos problema, pues ya estamos hablando de algún procesamiento a nivel de nuestro cerebro de este sonido. Les explicaba hace ratito que el oído nos permite degradar toda la información y en el cerebro nosotros la interpretamos. Entonces muchas veces el daño puede ser a nivel de ahí, pero lo primero que hay que hacer es hacer una audiometría. Muchísimas gracias. También nos dijo que no soporta los ruidos fuertes. Complementa todo. Complementa a un daño precisamente en el oído interno, seguramente, pero hay que estudiarlo. Gracias, doctora. Ramón Reyes Vibriesca les pregunta, ¿el síndrome de Meniere tiene cura? Y saludos al panel. También les agradecería que describieran brevemente el síndrome de Meniere. Bueno, el síndrome de Meniere fue descrito por primera vez por Próspero Meniere. Y consiste básicamente, es un vértigo episódico, ataques episódicos de hipoacusia, sordera, desequilibrio y acúfeno. ¿Sí? Básicamente, en eso consiste el síndrome de Meniere. Si tiene cura, pues se controla básicamente la enfermedad de Meniere. Bueno, en realidad se llama enfermedad de Meniere. También existe la enfermedad de Meniere y el síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere tiene una causa y la enfermedad de Meniere no tiene ninguna, no encontramos la causa. ¿Sí? Pero el hecho de decir se tiene cura, básicamente podemos decir que no tiene cura. Tiene manejo. Sea Tiene enfermedad manejo. o síndrome. ¿Perdón? Sea enfermedad o síndrome, Sea es lo enfermedad mismo. o síndrome. Bien, doctor, muchísimas gracias. Judith Paumian les dice, bueno, pues mi cuñado inició con pérdida de la audición. El otorrino lo manejó con antiinflamatorio esteroideo. 8 meses después le diagnosticaron una vasculitis positiva. Actualmente está en tratamiento para este padecimiento autoinmune, que al parecer no es común. ¿El otorrino debería de tomar en cuenta este síntoma para contribuir a un diagnóstico temprano? Pues sí. Sí. Sí, definitivamente. Aunque una vasculitis, yo creo que el menor de los problemas va a ser el oído. Sí. 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 Sí, eso es una enfermedad bastante seria. Tiene que estar en manos de un reumatólogo. Miguel Brum tiene osteomatoiditis crónica bilateral y dice que esto es secundario a una perforación de membrana y secundariamente tiene tinnitus desde los 15 años. Tiene 50, le tienen prohibido entrar a albercas o al mar. ¿Qué posibilidad de vivir con calidad los próximos años tiene? Bueno, pues eso va a depender de muchas cosas. Primero, realizar un diagnóstico integral del oído. ¿Qué tan perforado está ese tímpano? ¿Cuál es su nivel de sordera? ¿Qué tan afectada está la cavidad de la mastoides? Para ver si hay posibilidad de ofrecerle un tratamiento quirúrgico que le pueda frenar o mejorar su enfermedad. Sí, pero tiene que ser una valoración integral. Un tratamiento quirúrgico puede curar o frenar la enfermedad. Gracias, doctor. Ramón Charvi nos llamó. Tiene 74 años y está viéndonos en Querétaro. Y quiere saber a qué se debe exactamente el zumbido de los oídos. Pues son muchas las causas del zumbido o el acúfeno. La mayoría de las veces es precisamente el daño de las células que están adentro del oído. Esas células
a mí me gusta de repente ser poética y decir que cuando las células del oído se están muriendo algunas por cuestión de irrigación o de algo, estas células cuando se mueren, hay algunas que se mueren, hay algunas que digamos están a punto de morir y esas son las que gritan, ¿no? O nos están avisando que se están muriendo y ese es el origen del zumbido que tiene el paciente, ¿no? Entonces se debe de cuidar, se debe de tratar y se debe de buscar la causa para tratar de disminuir. Hay muchas terapias para tratarlo y hay muchas alternativas actualmente para el acúfeno. Doctora, ¿esto es el mismo caso de las personas que conviven con hipertensión arterial? Sí, las personas que viven con hipertensión arterial disminuye la irrigación a nivel del oído y las células se mueren. Si no les llega sangre, se mueren. Entonces tenemos células muertas, moribundas y células vivas. O sea, sus neuronas auditivas, sus células auditivas están sufriendo. Células auditivas. Muchísimas gracias, doctora. María del Carmen, de 60 años, del Estado de México, tiene mucha cerilla en los oídos. Constantemente se los tiene que estar limpiando. Sin embargo, cuando no los limpia, pues ella siente que se marea mucho. Ha acudido con el médico, le dice que el oído está bien, pero no sabe a dónde exactamente ir y sí pide un servicio que sea accesible económicamente y si se puede gratuito. Pues las instituciones públicas, los hospitales públicos están, nada más hay que vigilar que sea un hospital en donde tengan el servicio de audiología para que le puedan hacer el estudio de audición completo y puedan ver cuál es la causa de su mareo y más adelante vamos a ver esto de la cerilla y cuidado con estarse lavando los oídos. Más adelante les vamos a decir qué se hace porque es un tema bien importante. Yo creo que uno de los errores más comunes con nuestros oídos. Guadalupe Aguirre, de Guanajuato, ella tiene 70 años. Igual ya te respondimos tu pregunta, estimada Lupita, sobre el zumbido de los oídos también. Ella nos dice que le aumenta durante la noche. También ya escuchaste que están sufriendo tus células auditivas y hay que tener una valoración. Erlinda Mendoza, de 74 años, nos está viendo desde Chihuahua y ella quiere saber, hace 4 meses le quitaron la muela del lado derecho y a partir de eso ella se quedó sorda. ¿Por qué sucedió eso? ¿Tiene alguna relación? Ninguna. ¿Alguna asociación tal vez? Sería muy difícil que por quitar una muela le produjera sordera. Seguramente tiene alguna otra enfermedad o coincidió que le dio una sordera súbita que se llama por falta de irrigación, que se cierra alguna de las arterias del oído y se mueren varias células, ¿no? Pero fue coincidencia, no es por la muela. Gracias, doctores. También tenemos a Ana Lidia, que nos ve en Chiapas. Y dice, bueno, yo tengo un problema en el oído medio, siento mucha picazón, es como el hongo de la caspa, igual lo siente dentro de la nariz. ¿Qué le sugieren los especialistas? Bueno. Pues acudir a valoración para poder revisar. Seguramente tiene algo de alergia o algo que hay que primero revisar antes de darle un diagnóstico. Sí, lo más seguro es lo que dice la doctora, que tenga un tipo de alergia, porque la comezón o prurito, que nosotros decimos, que se produce tanto en la nariz como en el oído, no es frecuente que pase, solamente pasa en casos de rinitis alérgica. Muy bien. Oigan, pues miren, yo estoy muy contenta, doctores Pepe, porque esta mañana están viéndonos en toda la República Mexicana. Miren, nos acaba de llamar Ignacio Ortega, de 65 años, de Coahuila, y él quiere saber si en las conversaciones él puede escuchar a otra persona, pero no entiende las palabras. O sea, quiere saber qué es lo que le sucede. Aquí lo que llama la atención es que él tiene 65 años y esta distorsión le pasa desde hace más de 30 años. Entonces, no sabemos, Ignacio, si te has atendido, si te has evaluado, que sería lo propio, pero bueno, pues ya lleva 30 años con esto, ese es el tema. Sí. Que se cheque, ¿no? Pues la sugerencia es hacerse una audiometría y ver cuáles son los niveles de audición. Y, estimados doctores, una de las preguntas también repetitivas en la audiencia esta mañana es qué hacer con los objetos que los niños se meten al oído. Nosotros, pues, veíamos venir este panorama, sobre todo ahora en la vacación, ¿no? O sea, que muchos niños están en casa. Y la doctora Daniela Sánchez, otorrinolaringóloga, nos ayudó a preparar este material que, pues, vamos a ver juntos y regresamos a complementar en el foro. Los objetos en el oído es una de las causas más frecuentes de consulta de urgencia, sobre todo en pacientes que son niños. Los objetos extraños básicamente se clasifican en 2 tipos, en animados o inanimados.
Obviamente los animados son generalmente insectos y los inanimados, pues bueno, tenemos una amplia variedad de objetos. Dentro de los cuerpos extraños más comunes que encontramos a nivel del oído externo, pues están los hisopos, que pues esos generalmente son los adultos los que llegan con su hisopo, que se están haciendo su lavado óptico y se les queda el algodoncito. Entonces yo la sugerencia que siempre les hago es que si está muy a la mano o está muy visible aquí externamente, pues no hay ningún problema en traccionarlo o jalarlo y ya, sacarlo, no hay ningún problema. Pero cuando ya hay objetos que no están visibles aquí externamente en el conducto, lo mejor es sí acudir pues generalmente con el otorrino para que pues pueda hacer una extracción con mayor delicadeza o puntualidad, porque pues hay muchas estructuras adentro de la orejita que podemos lastimar y pues hay que hacerlo bajo una buena visualización, que pues generalmente nosotros tenemos los instrumentos para poderlos retirar. Con niños puntualmente es importante comentar que pues a veces los niños refieren dolor en el oído y pues es importante la valoración oportuna, porque en muchas ocasiones no sabemos bien qué se metieron, que puede ser desde un frijol o puede ser también lo más aparatoso, una batería. Entonces las baterías se tienen que retirar inmediatamente, es una urgencia que tenemos que a veces incluso meter a quirófano a los niños, porque pues entre el dolor, que no cooperan porque están muy pequeños, pues a veces bajo una sedación los tenemos que retirar. Entonces siempre con pequeños lo ideal es acudir inmediatamente a una revisión médica y pues si el médico no es experto, referirlos oportunamente con el otorrino para que nos puedan hacer la extracción a poco tiempo de la introducción de los objetos que tenemos dentro. Gracias, doctora. Mensaje a los papás: no traten ustedes de retirarlo, vayan con el especialista, que él tiene los instrumentos para sacarlo, y no metan nada a su conducto auditivo, ¿verdad? Nada. Efectivamente. Pueden empujarlo más y lastimar. Claro, sí. Hay que tomar en cuenta dos cosas que yo creo que son importantes. Uno, la piel del conducto auditivo externo es la piel más delgada de todo el organismo. Con cualquier cosa va a sufrir daño, con cualquier introducción de cualquier instrumento extraño va a producir daño si no se sabe cómo usarlo, ¿sí? Con mucha gente que se mete agujas, pasadores, llaves, entonces todo se puede dañar al conducto auditivo externo. Hay personas, digamos, que dentro del conducto auditivo externo existen una clase de glándulas sudoríparas modificadas. ¿Sí? Glándulas que producen sudor, ¿sí, doctor? Sí, y ellas mismas, y junto con los vellitos que hay dentro del oído, engloban todos los cuerpos extraños que entran al oído y los van sacando naturalmente. Por eso no hay que tocarse los oídos. No tocarse los oídos, ese es el mensaje. Y cómprenles a sus hijos, en las cajas de los juguetes dice no utilizarse en menores de tal edad. Tiene un objetivo ese mensaje. No se los vayan a tragar o no se va a ir al oído y tengan un problema serio. Cualquier cosa en el oído de su hijo, al médico, por favor. Yo creo que esto es importante. Y a todos los pequeñitos que nos están viendo ahorita en casa, que están bien atentos, seguro que quieren aprender de diálogos en confianza también, decirles que no se metan cosas al oído porque puede ser muy peligroso. O sea, que sí les quede claro que parecería divertido, pero no lo es. No, cuidado, porque aparte muchas veces es la curiosidad del niño. Sí. Pero sí es una cosa que puede tener complicaciones, como dice el doctor, que pueden ser potencialmente serias. ¿Para qué? Frijoles, de repente si se mete un animal, no lo traten de sacar, no le echen agua, nos comentaba la doctora. ¿Qué pasa si le echan agua? Pues se puede hinchar y entonces allá adentro pues no es fácil sacarlo, pueden terminar en una cirugía. Ok, entonces por favor siempre acudan al médico. Vamos a ver la siguiente cápsula, que hay otro tema común en problemas del oído, que es la otitis. ¿Tú sabes qué es la otitis? Vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos con ustedes. La otitis media es como tal un padecimiento inflamatorio que circunscribe a la parte del oído medio propiamente dicho. Esta parte del oído medio es una cajita en donde que es después del tímpano. Ahí en esta parte se encuentran los huesecillos del oído y tiene como peculiarmente dentro de su anatomía un conducto que comunica justamente cavidad nasal con el área del oído. Esta inflamación la mayoría de las veces es de causa infecciosa. De hecho, es un padecimiento muy frecuente que se presenta en la edad pediátrica, generalmente por infecciones que se presentan en el área de nariz o también a nivel de la faringe, que pues con la continuidad hacia este conducto pues se discurren a este espacio y pues causan ahí el tema inflamatorio y generalmente infeccioso. Dentro de las primeras causas de esto son padecimientos virales, pero
este estado inflamatorio exacerbado pues sí nos puede predisponer a tener infecciones bacterianas agregadas. Generalmente pues estas se valoran en el momento y a veces se emplea manejo solamente sintomático o también con antibióticos, pero esto es afortunadamente la mayoría de los casos, ¿no? Los cuadros agudos, que son los que se presentan acompañados de un cuadro infeccioso de momento. Generalmente en niños los síntomas, en niños y adultos los síntomas predominantes de cuando tenemos alguna infección o algún proceso inflamatorio en este nivel es que pues tenemos dolor de oído, generalmente pues es un dolor muy referido puntualmente a la orejita, llegamos a tener a veces fiebre, datos de malestar general, aparte pues de un cuadro que es sinusal o faríngeo. Entonces cualquier padecimiento nasal que baje la ventilación a este nivel nos repercute en el oído. Entonces, a estados de alergia, incluso ahorita con el tema de que estamos siempre en contingencia, contaminación ambiental y que eso inflama la vía respiratoria, aparte del tema de infecciones propiamente dicho, son condiciones que sí nos pueden predisponer a tener padecimientos a nivel del oído medio. Doctores, ¿qué relación? Vemos que las otitis, hay diferentes tipos de otitis, nos estamos enfocando en la media, que dice la doctora que es común en niños. ¿Qué hay con la gente que nada, las albercas, irse en las vacas, regresar del mar? Eso es, se llama, yo digo que hay 3 tipos de otitis, 3 lugares. Otitis externa, otitis media y otitis interna, que es la laberintitis. La otitis externa es la que sucede cuando regresamos del mar. Entra el agua, se nos queda ahí, se coloniza, inflama el conducto y entonces el principal problema es el dolor del oído, ¿sí? Que es un dolor que a veces puede ser muy intenso, prácticamente insoportable. ¿Sí? Es la otitis externa. Esto le puede suceder tanto a niños como a adultos. La recomendación ahí es inmediatamente después de salir del agua, sacarse todo el agua del oído. Oye, un ¿sí? tip para hacerlo es nada más jalar la oreja para arriba. Jalarlo y bombearlo, ¿sí? Y con eso sale prácticamente todo el agua. Okay. Es muy, muy importante. En cuanto a la... otitis media. Sí, pero antes de... No solamente el agua, también el exceso de manipulación del oído. Lo que ya dijo, puede no provocar, tocarse el oído. No tocarse el oído. La otitis media es una, digamos, hay varios tipos de otitis media. Hay una otitis media que se llama, nosotros le decimos otitis media con efusión, ¿sí? Hay una otitis media aguda, ¿sí? Fíjense ustedes que aproximadamente hay varios estudios que nos revelan que el 70% de los niños menores de 3 años han tenido al menos un episodio de otitis media aguda. Ok. ¿Sí? Vamos a ir a un corte. Ahorita el doctor nos va a terminar de explicar esto de otitis media. Sobre todo ustedes que nos están viendo, ¿qué hacer cuando se sospecha una otitis media? La respuesta en casi todo, como todos los días, es vayan al médico porque va a ser él quien se los diagnostique y quien les dé tratamiento adecuado dependiendo del tipo que tengas. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes. No te vayas. Se debe acudir al otorrinolaringólogo cuando se tienen zumbidos dentro de los oídos, dolor en el canal auditivo, sensación de que hay algodón dentro de este o dificultad para escuchar después de exponerse a música con volumen muy alto. Estamos al aire de regreso e interrumpí al doctor que nos estaba diciendo sobre la otitis media, doctor. Sí. Bueno, dije que había diversos tipos de otitis media, más frecuente en los niños, otitis media aguda. También en los adultos es frecuente, sobre todo en las clases menos favorecidas. Es mucho más frecuente en la otitis media crónica, que es una de las principales causas de sordera en México. Desgraciadamente, todavía en México tenemos este tipo de problema y requiere un tratamiento oportuno y lo más rápido que pueda ir el paciente a ver al otorrinolaringólogo. Entonces, el mensaje al público es, tienes síntomas, no te automediques,
ve al médico inmediatamente para evitar complicaciones más serias. Ahora vamos a llegar a un punto controversial. Hay una cápsula en la que, doctores, vamos a necesitar que ustedes nos refuercen. ¿Me debo de lavar el oído? ¿Cómo se lava el oído? La última vez que hablamos de oídos aquí en Diálogos en Confianza, nos dijeron los oídos se lavan con los codos. ¿Cómo que con los codos? ¿No se lavan? Vamos a ver la cápsula y a ver qué nos dicen los doctores. Existe una patología o una situación en la cual algunas personas tienden a acumular cera o cerumen dentro de la parte más externa del oído, el conducto auditivo externo. Estos pacientes tienden a producir más cera de la habitual, por lo cual se le dificulta al oído ir limpiándose por sí solo, y entonces los pacientes llegan al consultorio o se quejan de sensación de tener el oído tapado, sensación de que no están escuchando bien, en algunas ocasiones comezón. Lo más importante de esto es que los pacientes no traten de meter nada al oído, ningún hisopo, ningún cotonete, ningún cuerpo extraño, porque se pueden lastimar el conducto o pueden impactar, es decir, pueden meter un poco más el cerumen, el tapón. Lo ideal es acudir con un profesional para que nosotros extraigamos ese tapón. Existe una extracción mediante succión y existe una extracción mediante un lavado óptico. El lavado óptico significa que con una jeringa especial para oído nosotros irrigamos agua tibia, se hace una turbulencia y sale el tapón. La cera o el cerumen es una grasa pues normal y habitual que todas las personas producimos y que cumple una función protectora contra bacterias para la piel del oído. No todos los pacientes necesitan hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Sensación de oído tapado, comezón, sensación de baja de audición. Esos son los síntomas más comunes. Fíjense lo que dijo la doctora, no metemos nada al oído, nada de hisopos, nunca. Doctores, que la gente diga, entonces tengo cerilla. Ya nos explicaron que es perfectamente normal tener cerilla. Si se te llegara a tapar, te la tiene que sacar un especialista. Ahora, el uso de los hisopos, que la gente cree que son para eso. Pues los hisopos son para limpiar toda la estructura de arriba, de afuera del pabellón auricular o de la oreja. Nunca hay que introducirlo. Adentro, nada. Se puede utilizar para las regiones que tenemos aquí más adentro, pero no se debe de introducir en el conducto. Nunca. Entonces, si era verdad, lavarse los oídos con los codos, agua y jabón por afuera y nada más. Si vas a pasar un hisopo que solo sea aquí afuera, nunca metan nada. Eso es un mensaje importantísimo. Así es, Pepe. Fíjate que hay muchas personas que identifican y les han comentado sus médicos generales y de primer contacto que les han resuelto sus temas de otitis, que son infecciones que necesitan utilizar antibióticos, y la gente tiene la duda si la infección está propiamente en el oído. Hay que usar antibióticos tomados para nivel sistémico, las gotas en los oídos recetadas para disminuir la inflamación de los oídos. ¿Es correcta la medicación? Es que depende el nivel al que se encuentre. O sea, los antibióticos de manera sistémica pues van a ayudar a quitar una infección en donde no podemos nosotros limpiar, porque tenemos la membrana timpánica que no nos deja, o el tímpano, o lo que nosotros sabemos que no nos deja pasar hacia el oído medio. Entonces, depende de la causa y dependerá de la exploración y de lo que haga el médico especialista, decidirá si se necesita antibiótico o se necesita algún otro tratamiento. Gracias, doctora. Miren, tenemos aquí el comentario. Bueno, tenemos muchos comentarios. En realidad, esta mañana estamos de verdad demasiado ávidos de comentarios. Verónica Betrón, su nieta de 9 años, el médico le dijo que tenía faringitis estreptocócica y entonces le dijo, necesita una operación. ¿Le pueden recomendar algún otorrino en Querétaro? No hay beneficiarios en el IMSS ni en el ISSSTE. ¿Alguna página en donde ella se pueda meter a buscar algunos otorrinos? El Consejo Mexicano de Otorrino. El Consejo Mexicano de Otorrino. Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, métete y busca por estado. O la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Ok. Gracias, doctora. Silvia Estrada de Saltillo. Es la segunda ocasión que tiene vértigo postural. La primera fue hace 4 años y otra vez le acaba de pasar. Está en el día 6 con Volarón, nos dice, y ejercicios. Y hoy traigo...
y hoy trae muchos mareos, no está avanzando. Bueno, el vértigo postural es una enfermedad que da precisamente porque tenemos en el oído, lo que nos explicaban en una de las cápsulas, unos conductos semicirculares y ahí hay unas piedras para que podamos nosotros, piedras muy pequeñas, para que nosotros podamos recibir la angulación y no marearnos. A veces esas piedras se salen y andan en el conducto estimulando sin que uno esté girando la cabeza y es esa sensación de que gira. Para el vértigo postural, pues lo ideal es que vaya con el especialista. Hay maniobras específicas en donde con una simple inclinación de cierta forma, porque hay que diagnosticarlo, el paciente sale sin vértigo. Perfecto, muchas gracias. Dice Minerva Ney, ¿qué dicen de los cohetes? Y casi diario siempre están tronando en las iglesias, no se supone que están prohibidos, dañan los oídos y qué decir de los nervios. También nos manda saludos. Sí, efectivamente los fuegos pirotécnicos provocan también trauma acústico. Sí, son explosivos que están por arriba de lo normal que toleraría el oído. Y sí, definitivamente, pues tienen que estar reglamentados para evitar el trauma acústico. Eso dice Blanca Estela, es inevitable controlar los ruidos externos. O sea... Pero hay que tratar lo más que podamos. Yo me pregunto otra cosa. Cuando de repente vas al cine a ver una película de acción, también es que me estoy quedando sordo. ¿Vale la pena llevar tapones al cine? Podría ser, sí. Sí, se puede utilizar tapones para prevenir. También nos preguntaron si los papás que llevan a los niños a los conciertos y les ponen audífonos para disminuir el ruido, ¿es una medida? Sí, bueno, hay unas que parecen audífonos, pero son conchas protectoras, entonces eso sería lo ideal que utilizaran los niños en los conciertos. O bueno, todas las personas que no quisieran sufrir un trauma acústico. Ya nos vi. Ya nos vi a todos con esas conchas auditivas. Ahora, Maru Monroy también les pregunta cómo sacar el agua de los oídos de los nadadores. Ya le explicó ahorita el doctor cómo hacerlo. María Mendoza padece enfermedad de Meniere y poco a poco está perdiendo la audición del lado derecho y ya se acostumbró realmente al zumbido. ¿Se debe de uno acostumbrar a ese zumbido? Digo, el doctor dice que en enfermedad de Meniere no hay cura, sino solamente enfermedad o síndrome se mantienen. Esta mujer ya se acostumbró al zumbido, pues. Sí, es difícil dar una respuesta tajante a esta pregunta. Pero que acuda al médico a valorarlo. Que acude al médico a evaluarlo. Hay una situación que puede, cuando la enfermedad de Meniere o el acúfeno o el vértigo es incapacitante, se puede intentar hacer algo que llamamos nosotros neurectomía química, que es inyectar una sustancia antibiótica dentro del oído para tratar de matar al nervio del equilibrio. Hay posibilidades, que no se dé por vencida. Ese es el mensaje. Gracias, doctor. Guadalupe Castillo, gracias por el tema. A ella siempre se le hacen muy grandes los tapones de cerilla en el oído y esto pues le dijeron que puede ser por desviación del tabique nasal. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Se debe de operar? Absolutamente no. O sea, el tapón de cerumen no tiene relación con la desviación del tabique nasal. A Silvia Méndez, su pregunta es, en Amazon venden células madre para tinnitus y qué tan bueno es aplicarlas. Según comentarios, es 100% efectivo, pero quiere decir que piensan los especialistas. No hay ningún estudio que avale eso. No gastes tu dinero. Buenísima pregunta, muchísimas gracias por traerle al foro. También María Mendoza, ya le respondimos, quiere saber si los cotonetes con los que se limpian los oídos es bueno, ya le dijeron que no, solamente para la parte externa. Volvemos a repetir lo que dicen nuestros especialistas. Y tenemos a Eusebio Suárez, él tiene disautonomía y cuando tiene las crisis y los mareos, uno de los primeros síntomas es oír todo amplificado con reverberación. Esto hace que cualquier sonido le produzca una molestia en el cerebro y que empeore los mareos. Según los médicos, es porque les hace falta una limpieza de oído y se merecen y le recetan una jeringa con agua para el tinnitus. Esto es bastante molesto, sobre todo en las noches. ¿Alguna recomendación para Eusebio con disautonomía? Pues cuando sienta eso, que acuda al especialista para revisar y es más fácil sacarlo con los instrumentos especializados que mandarlo a manipularse él, porque a lo mejor el agua que está utilizando también cuando utilizamos agua debe tener cierta temperatura y si no nos ocasiona mareo precisamente. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario anónimo que dice, un familiar acostumbraba a estarse rascando y picando los oídos
y cables. No sé qué es eso. Tapones de pluma y llaves. ¿Estos actos pueden ocasionar daño en el cerebro? ¿Es como picarse la nariz? En el cerebro no. En el cerebro no. El cerebro no, pero puede llegar hasta perforarse la membrana timpánica. Muchas gracias. Siguen las llamadas que tenemos esta mañana. Rosy Alcántara, de 70 años, pregunta si para el tinnitus es necesaria una cirugía. Depende de la causa. A veces hay una especie de tinnitus o acúfeno o zumbido que es un sonido como el corazón y que es provocado por una enfermedad, por un tumor, y se puede hacer una cirugía para quitar ese tumor y se quita el acúfeno. Pero en la mayor parte de los casos es muy difícil tratar el acúfeno. Como dijo la doctora, hay actualmente terapias para mejorar la percepción de malestar del acúfeno. Fernando Gutiérrez, de 65 años, Ciudad de México, ya le han respondido, pregunta igualmente sobre el tinnitus, si tiene cura, y pues por supuesto vamos a comentarle que sí vaya a la valoración médica. La señora Espinosa, de 77 años, de Pachuca, Hidalgo, su madre tiene 98 años, ella dice que no oye nada, los aparatos auditivos no le gustan, pero además le dice que no escucha porque las personas le cuentan problemas o le piden dinero. A veces, en la familia hay problemas desagradables en donde llega el momento en donde no queremos escuchar a los demás. Es lo que nos dice la señora Espinosa desde Hidalgo. Les saluda y les dice que este programa le ha servido muchísimo. Gracias por estarnos viendo. La señora Martínez le pregunta a los especialistas dónde debe de acudir para tratar sus oídos. Ha acudido al centro de salud a expresar su malestar. El doctor que le atiende nunca le ha dado la solución. Dice que es por su diabetes, pero de todas formas no la refiere a ningún médico, tampoco a alguna institución. Actualmente no escucha bien del lado derecho y pues el equilibrio dice que pues a veces se le va al momento de escuchar ruidos fuertes. ¿Qué le decimos a la señora Martínez, doctores? Pues lo ideal es acudir a un especialista de forma pública. Bueno, en el Instituto Nacional de Rehabilitación ustedes pueden acudir, para todos aquellos, aún con seguridad social, también se pueden atender. Se pueden buscar en la página, es www.inr.gov.mx, y ahí pueden hacer su cita en línea y podemos revisarlos ahí a todos. Gracias, doctora. Nos pregunta Cameli Miramontes si la mala oclusión afecta el oído. ¿La mala oclusión dental? Sí. Sí, claro que sí. O sea, sí puede producir algo que llamamos disfunción temporomandibular, que puede ser causa de dolor, incluso de sordera y a veces de acúfeno. Buena pregunta, gracias por traer al foro. Jaime Manuel Reyes, ¿tiene alguna relación el tinnitus con el Alzheimer? Directamente no se han encontrado una relación, pero sí hay pacientes que pueden tener las dos cosas. Las dos cosas, exactamente, sí. Reinalda Vera, de 86 años, de Pachuca, Hidalgo, tiene zumbido en los oídos de día y de noche. Le han hecho audiometrías, no le dicen que tengo seguramente una nueva valoración. Tenemos a Elena Camacho, hace 4 años le dio vértigo, así que se trató con terapia y se compuso. Debido a este suceso, le quedó un zumbido en los oídos. En un principio era 1 vez o 2 veces por día. Ahora este zumbido es permanente, desde que despierta hasta que se duerme. Este sonido y este zumbido va subiendo de intensidad. A veces es muy leve, otras veces es más fuerte por el volumen. Incluso cuando está hablando, siente que el sonido retumba en las orejas, específicamente por el derecho. En ocasiones tiene una punzada que luego se le quita. Algunos otorrinolaringólogos a los que ha ido les dice que jamás se quitará, que es permanente. ¿Qué hacer? Pues hay que acudir a hacer valoración de audiología para saber sus niveles de audición y saber, incluso el audiólogo está capacitado también para poder medir el grado y la intensidad del zumbido. Entonces se llama acufenometría ese estudio, que también se puede hacer y podemos saber cómo ayudarle con esto. Pepe, al momento en nuestras redes, si quieres, para que sigamos. Vamos a ver la cápsula de audiometría. ¿Qué es una audiometría? Fíjense. Para saber si tenemos una audición normal, nosotros contamos con distintos recursos. Podemos hacer estudios de audición, en este caso sería una audiometría, y también contamos con otros estudios que no requieren de la cooperación del paciente. Contamos con estudios que se llaman potenciales auditivos,
por ejemplo, por mencionar algunos. Estos estudios en pacientes pequeños pues podrían sernos de gran utilidad porque no siempre podemos obtener su cooperación, sobre todo en niños muy chiquitos. Pero en adultos, por ejemplo, podemos utilizar una audiometría, que el paciente entra a una cámara en donde no hay nada de sonido, no se escucha ni de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro, en donde nosotros le colocamos unos audífonos en donde pasan sonidos. Y cada vez que el paciente escucha ese sonido, cada vez que lo detecta, por más bajito que se escuche este sonido, el paciente tiene que presionar un botón o levantarnos las manos, o en el caso de los niños podemos utilizar juguetes para que vayan bajando unas fichitas o algún tipo de juguete cuando escuchan ese sonido, a pesar de que se escuche muy bajito. Y con esto nosotros nos damos una idea del nivel de audición que tienen estos pacientes. Bueno, la causa más frecuente por la que los pacientes acuden con los especialistas de audición, en este caso los audiólogos, depende de la edad muchas veces. En adultos, por ejemplo, son personas que empiezan a decir ya no estoy entendiendo lo que me dicen, o cuando hay ruido no logro escuchar, me cuesta más trabajo entender las palabras, las conversaciones, ya no soy parte de las conversaciones porque no las escucho. Y por ejemplo en niños, los papás llegan porque los niños no responden, por ejemplo, a su nombre, a los sonidos, o a sonidos bajitos no los escuchan, solamente sonidos altos, o porque no están desarrollando el lenguaje adecuadamente o se están retrasando. Esas son las principales causas por las que acuden a un especialista de audición los pacientes. Muchos de los pacientes sí acuden directo al audiólogo, pero generalmente son pacientes referidos por otro especialista, el pediatra, el otorrino, el neurólogo, y ya después llegan con nosotros y nosotros ya hacemos una valoración audiológica completa y les damos un diagnóstico y un tratamiento. Esto es muy interesante porque la gente no conoce este estudio, entonces aquí en Diálogos nos gusta mostrar lo que se hace, que la gente no le tenga miedo a este estudio, sino que sea un estudio que entre a la cotidianidad de las conversaciones, porque estamos viendo, como nos explicó perfectamente en qué consiste el doctor, hay diferentes pasos para llegar y normalmente siempre son referencias. Cuando la idea muchas veces podría ser que una persona busque una audiometría. ¿Qué opina, doctor? Sí, el paciente puede buscarla de manera directa, individual, sin tener una referencia, porque es parte de lo que hablamos al principio, de un screening auditivo, de un screening de la salud en general, porque también nos puede indicar que alguna otra parte de nuestra salud está afectándose, como lo mencionamos también hace un momento, las enfermedades metabólicas pueden manifestarse primero por esto, por una pérdida de audición, un zumbido, y ahí nos damos cuenta que el paciente ya tiene altos niveles de glucosa, hipertensión arterial. ¿Existen suficientes lugares en el país donde se hagan audiometrías o es muy específico? Tal vez es un poco específico, sí, para todo el país hacen falta lugares. Nosotros estamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México hay muchas opciones aparte de estas. Nosotros en esta parte somos un centro de concentración nacional, el más grande para atender a muchos pacientes, pero sí hay estados en los que son limitados los recursos para atender pacientes. Y sí se refiere la gente hacia lugares donde se puedan hacer. Así es. Normalmente. La cosa es que si ves que persistes con tu problema y tu médico de primer nivel no te está atendiendo, búscate tú que se te atienda, porque es tu salud y como se dijo anteriormente, mientras más temprano, mejor. Estamos en la recta final del programa y quisiera que cada uno de ustedes, doctores, nos dijera un mensaje claro a la población en relación a cuidado de sus oídos. Bueno, primero quiero decir que el quedarse sordo significa muchas cosas. Significa quedarse incomunicado. Alguien dijo que la sordera es la más discapacitante de las discapacidades, porque pierde la comunicación con el mundo. Yo creo que es muy importante el cuidar, por otro lado, cuidar muy bien la audición, evitar los ruidos fuertes, protegerse, sacar el agua cuando va uno a las albercas. Es muy importante, sobre todo, evitar ruidos fuertes y siempre preguntarle a su médico qué medicamentos le está prescribiendo. Ok, doctora. Pues es muy importante cuidarse, cuidar a los niños, sobre todo, hacer todos los tamizajes, todo para, o sea, si yo sospecho que mi hijo no habla bien, pues seguramente lo primero que debo de diagnosticar es que no tenga pérdida auditiva. Cuidarnos de no meternos nada en los oídos y acudir al audiólogo por lo menos una vez al año para poder saber en qué nivel está nuestra audición. Y en los jóvenes,
sobre todo adolescentes, evitar la exposición a ruido con los audífonos. Creo que es lo más importante. Doctor. Bueno, la salud auditiva es sumamente importante porque, como vimos, el oído nos sirve para escuchar, pero también para mantener el equilibrio. Y cuando ya encontramos un problema, no hay que nada más estarlo monitoreando, también hay que darle tratamiento. Y si no es tratamiento que pueda ser quirúrgico o médico, puede ser rehabilitatorio mediante la colocación de auxiliares auditivos que tienen grado médico, no son solamente amplificadores, o inclusive implantes cocleares. Y también para los pacientes que tienen vértigo o alteraciones del equilibrio, pues hay rehabilitación vestibular. Estos son ya tratamientos específicos que yo creo que en algún momento haremos un programa para que se pueda hablar de esto, de los auxiliares auditivos, porque unos, como dijo el doctor, solo son para ampliar el sonido y la gente entra a un lugar donde hay ruido y se vuelven locos, se lo acaban quitando, pero existen de gran cantidad que ya platicaremos en otro momento, pero que se sepa, que yo creo que es clave, que existen tratamientos, existen opciones. Pero más que tratamientos, lo importante del día de hoy aquí en Diálogos es que nosotros, los especialistas, les transmitieran la importancia de la prevención también a nivel auditivo, porque es un sentido, como dice Citlali, que damos por hecho, que no le hacemos caso al oído hasta que nos empieza a fallar. Y como todos los demás sistemas en el organismo, hay muchas cosas en las que podemos aplicar la prevención y yo creo que esta es una de ellas. Espero que les haya servido el programa. Quiero dar las gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas que estuvieron el día de hoy, comunicándose con todas aquellas personas que justo el día de hoy les mandamos un saludo muy especial porque sabemos que tienen dificultad para escuchar o de plano tienen sordera y no los pueden escuchar, pero pueden saber lo que estamos hablando el día de hoy. Citlali, muchísimas gracias. Un privilegio, Pepe, y a la audiencia, muchas gracias por la confianza. Gracias. Y ustedes, doctores, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes en casa, esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos a la próxima.